del libro Familias Homoparentales en México. Muchas gracias por su asistencia y bueno, pues vamos a dar inicio a la presentación de este libro. Y bueno, pues como ustedes saben, tenemos como invitadas a la presentación de este libro a Katia de Artigues, que ya es una periodista pues con una amplia trayectoria en diversos medios, tanto electrónicos como impresos, y además pues es una periodista que siempre ha tocado el tema de la diversidad sexual, que ha dado espacio en sus artículos, en sus programas, y bueno, le agradecemos mucho que haya aceptado estar aquí en la presentación del libro. Y también tenemos el gusto de tener con nosotros y nosotras a Marta Lamas, que pues es una feminista ya muy reconocida, pues autora de muchísimos trabajos editoriales sobre género y también sobre diversidad sexual. También en sus trabajos académicos y periodísticos ha tocado mucho el tema de la diversidad sexual y también de las familias diversas. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues tenemos también, por supuesto, al autor de esta compilación de este libro, que es el periodista y académico profesor de la UACM, Antonio Medina Trejo. Pues yo voy a ser muy breve para hablar sobre todo bueno, y también está con nosotros Mateo, por supuesto, que también ya pidió la palabra, y claro que se la vamos a dar, también claro que se la vamos a hacer. Bueno, yo nada más quisiera decirles que, bueno, pues yo soy Alejandro Brito, director de la Asociación Civil Letra S, de Cultura y Vida Cotidiana, que editamos el suplemento Letra S, Salud, Sexualidad y Sociedad en el periódico La Jornada. Y bueno, pues para nosotros es un gusto haber editado este libro, y en ese sentido también quiero darle crédito a la editora, a Rocío Sánchez, que también anda por aquí con nosotros, que es la editora también del suplemento Letra S, y al diseñador o diseñadores de este trabajo, que también son compañeros o fueron compañeros de Letra S. Pues en primer lugar se trata de un proyecto pues, multidisciplinario. Estos 12 trabajos que tenemos aquí, que integran el libro, son producto de trabajos de investigación, de tesis, investigación académica, pero también de ensayos culturales, incluso hay uno de cine. Y también quiero decirles que pues, nos satisface que entre algunos de los colaboradores están compañeros de Letra S, compañeros de la agencia Noti-S, que fue coordinada también por Antonio Medina. Antonio Medina fue miembro de nuestra organización durante muchos años y coordinó esta agencia. Y quiero decirles que no es la primera vez que el interés y el involucramiento de Antonio Medina en el tema de las familias diversas ya tiene muchos años. Él formó parte de una red de organizaciones, de Red Familias, en donde se reivindicaba la pluralidad de familias en contra de este modelo conservador que quiere imponer un solo único modelo de familia en el país. Y en ese sentido estuvo coordinando muy exitosamente toda la parte de medios, mediática, cuando los conservadores hacían estos congresos de familia en México. Creo que no me acuerdo en qué año, Toño, pero hubo un congreso internacional de familias, de la familia, perdón, porque ellos lo hablan en singular, la familia. Y ahí se organizó junto con otras organizaciones toda una estrategia para contrarrestar, ¿no?, el discurso monopolista o unívoco de los conservadores, para anteponerle el discurso pluralista, de imponerle la S al sustantivo familia, ¿no? Y bueno, Toño coordinó toda esta estrategia de comunicación, que a mi modo de ver fue bastante exitosa, porque logramos, a pesar de ser una minoría dentro de ese congreso,
de familia conservadora tener voces en los medios de comunicación. Y bueno, pues desde entonces Antonio Medina ha estado cubriendo el tema, ha estado interesado y lo ha hecho de una manera militante, ¿sí? Desde su trabajo periodístico ha asumido el tema como una manera militante y ahora incluso ya lo ha llevado hasta el nivel de modo de vida, ¿no? Y ya ha hecho ya como una militancia también el construir su propia familia y defenderla como tal, ¿no? Y bueno, yo creo que la utilidad y la importancia de trabajos como este es que ayudan a combatir de manera, un combate cultural en contra del prejuicio homofóbico más arraigado. Si bien en cuanto al reconocimiento del derecho al matrimonio para parejas del mismo sexo se ha avanzado ya y se está avanzando en el país, sobre todo ahora con el fallo de la Suprema Corte en junio, todavía en términos del prejuicio en todo lo que rodea a la adopción por parte de parejas del mismo sexo, no se ha avanzado tanto. Si vemos, por ejemplo, el indicador que de la encuesta de CONAPRED, si bien ahí nos dice que 7 de cada 10 mexicanas y mexicanos están de acuerdo en que se reconozca el matrimonio a personas del mismo sexo, la relación se invierte cuando se les pregunta sobre la adopción por parte de parejas del mismo sexo. 7 de cada 10 mexicanas y mexicanos están en contra, ¿no? Entonces me parece que es el prejuicio más arraigado todavía, y creo que trabajos como trabajos multidisciplinarios desde la antropología, de la sociología, ¿no? El activismo, el periodismo, me parece que contribuyen muchísimo, primero a dar visibilidad a este tipo de familias diversas, y segundo a proporcionar argumentos. Creo que los testimonios de cómo están viviendo estas familias, cómo están construyendo estas familias, estos modelos de familias, me parece que contribuyen muchísimo a combatir este prejuicio, ¿no? Y bueno, quizá para el movimiento, para muchos grupos gays, incluso hubo un cuestionamiento al principio sobre qué estaba pasando con el movimiento lésbico, gay y trans y bisexual, que ahora estaban haciendo suyos reivindicaciones que anteriormente se consideraban conservadoras, ¿no? ¿Cómo es que ahora un movimiento libertario está defendiendo a la familia, ¿no? A una institución tradicional, patriarcal, incluso para los que ya somos veteranos, como los activistas veteranos, que nos formamos en ese espíritu, digamos, liberacionista de los primeros años del movimiento gay? Pedíamos incluso en ese momento la reivindicación de muerte a la familia, decíamos en realidad, ¿no? Porque se trataba de una familia burguesa que reproducía los valores patriarcales, ¿no? Y ahora, ¿cómo es que hacemos esta transición a defender que también nuestro derecho a formar una familia en los mismos términos, ¿no? O en términos similares, es decir, asimilarnos al modelo, ¿no? Pero yo creo que con Didier Eribon me parece que estoy de acuerdo con él cuando él dice que aquellos gays y lesbianas y trans que buscan, que aparentemente son conservadores porque buscan el reconocimiento y asimilarse a las instituciones sociales, resultan ser paradójicamente los más contestatarios, ¿no? Precisamente en ese afán, en ese terco afán de reivindicar los mismos derechos, ¿no? El mismo modo de vida, ¿no? El tener el derecho a construir familias también en los mismos términos que las otras familias, que aparentemente podría ser una demanda conservadora, termina siendo una demanda muy contestataria y muy subversiva, porque finalmente termina cuestionando esos mismos modelos de familia, ¿no? Y bueno, pues en este sentido, estas familias diversas, como la que está encarnando Antonio y su hijo y Jorge, me parece que están siendo protagonistas de un cambio social, cultural y de mentalidades en el país muy importante, ¿no? Y bueno, pues yo aquí dejo mi comentario
para ahora sí ceder la palabra a nuestras invitadas y pues le invito a Katia Rodríguez que nos dé sus reflexiones sobre esta obra. Gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Pues quiero empezar por eso, por el agradecimiento. Cuando Antonio me habló para ofrecerme que viniera a hablar de este libro, me sentí muy honrada y sin duda aprendí muchísimo. Aprendí mucho a leer este libro. Me quedó claro, por ejemplo, la palabra heteronormativo, ¿no? Leí la teoría queer que desconocía y me pareció fascinante. Y me queda claro que los prejuicios y la homofobia siguen siendo un tema a tratar, y libros como estos abonan a la discusión, si bien más desde un entorno académico, de que no pasa nada si dos personas de cualquier sexo se casan y tienen hijos en común, hasta las heterosexuales. Y bueno, incluso diría que sí pasan cosas, ¿no? Pasan cosas buenas. Los niños que aprenden, los niños no tienen broncas, la verdad, eso es lo que yo he aprendido también como integrante de, bueno, yo tengo un hijo que tiene una discapacidad, ¿no? La verdad es que los niños no tienen bronca con los niños con discapacidad, somos los adultos los que tenemos prejuicios sobre ello, y me parece que en el tema de familias diversas, por preferencia sexual, pasa exactamente lo mismo. Los niños no tienen bronca, ¿no? Me gusta este enfoque interdisciplinario del que hablaba también Alejandro, ¿no? De personas que empezaron a estudiar un fenómeno que siempre ha existido. Me parecen muy interesantes las cifras que se recogen por este libro, ¿no? En el 2010 al menos existían, según el censo del INEGI, 229.773 hogares formados por personas del mismo sexo. Y yo creo que debe ser más, ¿no? Y a julio de 2015 solamente se habían concretado 11 adopciones, 7 en el DF, 2 en Coahuila y 2 en Yucatán. Creo que muy pronto todo esto va a estar superado, ¿no? Al menos de manera legal. Como decía Alejandro, pues no hay forma de que esto no dé pasos hacia adelante. Está, por supuesto, el fallo de la Suprema Corte de Justicia, que necesariamente se tiene que traducir en muchas más leyes que acepten algo como, bueno, no me gusta usar normal porque ¿qué diablos es normal? Sino el matrimonio igualitario. Está la reforma en derechos humanos del 2011 también, y el cambio primero constitucional que prohíbe la discriminación por muchas causales, incluida la preferencia sexual. Y creo que nunca está de más subrayar que es el primer artículo de nuestra Constitución el que prohíbe cualquier tipo de discriminación, ¿no? Dice, queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico, nacional, género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Yo creo que esto es algo que deberíamos aprendernos de memoria y recitarlo a la menor provocación. Claro que otro tema es la aceptación cultural. Esto es en lo que tenemos que trabajar y tenemos que trabajar mucho. Me queda claro a lo largo de la lectura de este libro que es un tema que poco se ha estudiado y visto. Me sorprendió leer que incluso cuando Ángeles Aces intentó hacer la primera investigación que hace este libro en el 2003, se enfrentó a un desconocimiento de por qué era importante el tema, ¿no? No es el caso de los aquí presentes, por supuesto, y las bellas familias retratadas en la portada y contraportada. Pero sí me preocupa que haya todavía una renuencia de familias homoparentales para ser entrevistados sobre sus vidas. Sé que esto cambia poco a poco y entiendo la preocupación de hablar por la discriminación de una sociedad que todavía no está abierta a lo diverso como querríamos que estuviera ya. Pero creo que solo conociéndonos, estando en contacto con familias diversas y comprendiendo su valía como cualquier otra familia, podemos superar esos obstáculos. Es hora ya también de decir claro que las familias homoparentales no crían hijos o hijas homosexuales, sino hijos e hijas libres de prejuicios que nos estorban y no nos impiden avanzar hacia una sociedad de derechos como queremos todos construir. Me alegró mucho el enfoque de Jessica Berenice Contreras García y Leticia Pons Bonals al incluir a familias heterosexuales
en el estudio sobre cómo familias, todas, promovemos la ruptura de roles tradicionales en la crianza de hijos e hijas. Es algo con lo que yo cotidianamente me enfrento como madre de un niño de 9 años, a quien le digo que puede besar y abrazar a quien quiera, siempre y cuando el otro quiera también, ¿no? Que es muy importante. O a mi ahijada que tiene 3 años, cuyo papá se negó a comprarle un Hulk porque no era para niñas, ¿no? Y ya se lo compré yo, por supuesto. O como la tía de una niña de 6, a que le encanta el color rosa, le encanta, y todo lo femenino, y con quien he tenido serias discusiones de cómo los niños pueden usar el pelo largo y las niñas cortas siguen siendo niños o niñas, o lo que quieran ser, o niños que después se vuelven niñas o niñas. Entiendo que los estudios son también producto de una lucha política del derecho a investigar, como lo que relata Andrea Angulo Menacé en su texto sobre psicología, sobre cómo los equipos de investigación en el tema se han visto amenazados con mensajes insultantes por tratar de entender y demostrar vía la ciencia de que tener 2 padres o madres no influye en la salud de sus hijos e hijas, o que en todo caso influye para bien, para entender salud como la posibilidad que tiene una persona de desarrollar de manera más integral todas sus potencialidades de autonomía, como escribe ella. Sobre lo mismo abona el texto de Julieta Bernal Chávez. Celebro que este libro exista. Felicito a quienes lograron que se publicara, por supuesto. Agradezco a todos los autores y, claro, a su compilador Antonio Medina el trabajo profesional de traducción para personas que no estamos tan acostumbrados a leer artículos académicos, la accesibilidad. Pero creo que es un buen foro para pedir otro libro, o muchos más libros. Pero pienso en uno en particular, uno que dé más tips, claves, recomendaciones sobre lo que las familias homoparentales han descubierto que les han funcionado para ejercer sus derechos, para explicar su preferencia de vida y de construcción de familia. Un libro que ahonde en esto que plantea Sebastián Giraldo Aguirre, que me parece muy importante, la creación de redes de apoyo, y que también nos hable a las familias heterosexuales o de otra manera diversa en que se construyan sobre cómo hablar de manera sencilla a nuestros hijos del tema, qué preguntas hacer y cuáles no hacer. Algo así como lo típico que una persona que tiene la voluntad y visión de aceptar familias quisiera saber, pero teme preguntar por no herir. Entre más información tengamos, entre más convivamos con todo tipo de familias, esto va a ser mejor. Pero un libro así puede ser un gran primer paso. Muchísimas gracias.